7 millones de españoles padecen artrosis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. De esta enfermedad crónica y de sus tratamientos vamos a hablar, pero también nos hemos colado en el Congreso Nacional de Farmacéuticos que ha clausurado esta mañana. Vamos a celebrar aquí también la Semana de la Lactancia Materna. Les hablaremos de todos los actos con los que cuenta la Asociación de Madres de la Leche y hablaremos con afectados de parálisis cerebral y el lema de este año, la reivindicación que han hecho. Comenzamos. En los últimos 30 años se ha duplicado la cifra en el mundo de los pacientes que sufren artrosis. Es una enfermedad articular degenerativa y alcanza los 300 millones. En España afecta a 7 millones de personas. Para ello vamos a hablar con un traumatólogo del Hospital Recoletas, con Jacobo. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. La artrosis, una enfermedad muy común, ¿no, Jacobo? Bueno, actualmente nuestra especialidad es la enfermedad que más consultas ocupa. Es decir, es una enfermedad que está afectando casi a todos los estratos de la vida. Se ve que es más en pacientes mayores, donde la solemos tratar, pero también en pacientes jóvenes. ¿Y a qué se debe este aumento? Bueno, actualmente también los métodos diagnósticos que tenemos y la preocupación de los pacientes por la salud va en aumento, entonces eso hace que la artrosis la estemos diagnosticando más. También que los pacientes estén llegando a edades más adultas y la esperanza de vida haya aumentado hace que la artrosis, que es una enfermedad degenerativa, pues esté en aumento. Y luego otro de los factores es también la práctica deportiva de pacientes jóvenes, que ahora mismo se desarrolla más en su día a día. Y bueno, sobre todo la incidencia siempre ha sido la misma, pero el mayor número de pacientes que van a la consulta hace que lo diagnostiquemos. El perfil, por lo tanto, es muy variado, ¿no? Antes siempre se decía, como bien nos estás diciendo, también hay deportistas, pero siempre se decía como que la artrosis lo vemos en pacientes mayores y no es así, o en ancianos y no es así. Claro, ahora todos los pacientes jóvenes que vienen y que hacen deporte, en cuanto tienen algún dolor o alguna molestia y ven que su calidad de vida disminuye, vienen a la consulta. Entonces los médicos lo que hacemos es, tanto desde atención primaria como en la consulta del especialista, es diagnosticarles. Antes no había tantos tratamientos de primera instancia y se dejaban sin tratar. Entonces eran solamente los pacientes mayores que llegaban a la consulta los que eran tratados ya con medidas más invasivas. Pero ahora mismo hay muchísimos pacientes en seguimiento con tratamientos conservadores, que lo que hacemos es que ellos puedan seguir utilizando sus articulaciones y haciendo el deporte que les gusta sin tener que dejarlo. Luego nos hablarás de esos tratamientos que hay actualmente. ¿Se da más en mujeres? Sí, hay una incidencia mucho más alta en mujeres. Casi se establece que a partir de la sexta década de la vida, a partir de los 50 años, 60 años, casi un 50% de las mujeres tienen artrosis de algún tipo, porque puede afectar a muchas articulaciones, mientras que por parte de los hombres está alrededor de un 25 o 30%. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son variados. Los fundamentales es dolor articular, rigidez articular por las mañanas, sobre todo esa sensación de cuando nos despertamos de tener como las rodillas o las caderas dormidas y hasta que no se calientan tenemos un dolor, y luego ya cuando están calientes podemos hacer flexionar y caminar de forma normal. Luego aparte de la rigidez, limitación para la movilidad, es decir, que vemos pues que poquito a poco pues no flexionamos, aun cuando ya están calientes no flexionamos en todo el arco de movilidad. Y luego las deformidades articulares. Mucha gente, por ejemplo, las articulaciones con artrosis en las manos son muy floridas, es decir, la gente en cuanto ve que salen nódulos, que son articulaciones pequeñas en los que se desarrollan muy rápido porque se destruyen muy rápido. Otras, por ejemplo, en las rodillas, que son articulaciones
articulaciones grandes, la gente dice se me hincha la rodilla y poquito a poco se va deformando. Entonces esos 4 factores serían los básicos. Claro, esto a lo mejor pues un día, ¿no?, que te puedes levantar, a lo mejor que tienes más agarrotadas las manos, no significa, ¿no?, que padezcas esta enfermedad, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor una persona joven no va a acudir al médico, sino que esos síntomas a lo mejor se van a evolucionar más, ¿no?, cuando ya vas avanzando en edad. Entonces, ¿cuándo es buen momento para acudir? A ver, es buen momento para acudir cuando detectamos estos síntomas, es decir, si vemos que tenemos un dolor incapacitante para realizar las actividades de la vida diaria, incluso el deporte, es decir, ahí es cuando tenemos que acudir al médico. No hace falta acudir en una primera instancia al especialista, porque esto es una patología que está muy extendida, como bien has dicho, afecta a 7 millones de españoles. Entonces, desde atención primaria, esa es donde ahí te pueden dar la primera indicación, y cuando se necesita un tratamiento más exhaustivo sí que hay que acudir al especialista, porque bueno, los tratamientos que se utilizan al principio básicamente son de tener una vida sana, es decir, básicamente hay que tener una dieta equilibrada, intentar no tener una sobrecarga de peso, es decir, la obesidad es uno de los grandes factores que aumentan la artrosis. Luego también tener una nutrición buena, es decir, que tengamos todos los nutrientes que hagan que ese cartílago articular no se nos desgaste. Entonces, si cuando todo eso no ha funcionado, sí que es cuando hay que ir al especialista. ¿Tiene solución la artrosis? ¿Tiene solución? Sí, sí tiene solución. Sobre todo lo que tiene es prevención, es decir, porque lo que se ve es que el desarrollo de la artrosis, cuando baja la calidad de vida, lo que hay que hacer es intentar no llegar a ello, con las medidas que he dicho. Si vemos que llega a ello, tenemos un arsenal terapéutico, tenemos muchos tratamientos para hacer, desde un escalón bajo, que serían la pérdida de peso y lo que digo de los nutrientes, hasta seguir con tratamientos antiinflamatorios, ya que la artrosis es una enfermedad inflamatoria, que es el dolor se puede combatir muy bien con medicamentos. Luego tenemos medidas más invasivas, que pasarían por el uso de infiltraciones a nivel articular, tanto de ácido hialurónico, de corticoides, y en última instancia se reserva la cirugía de recambio articular, que solamente es una cirugía con un alto porcentaje de satisfacción en los pacientes, pero no deja de ser una cirugía grande, es decir, es una cirugía en la que hay que recambiar una articulación, poner una prótesis, y aunque los pacientes sí tienen buena satisfacción, son cirugías que pueden tener potenciales complicaciones, y como nuestra articulación no hay ninguna, por mucho que la tecnología haya desarrollado buenas prótesis, lo que hay que hacer es intentar prevenir. Claro, al final tendría que cumplir una serie de requisitos para pasar por quirófano. Sí, no todos los pacientes son ideales para ir a quirófano. Es decir, de hecho, muchas veces el paciente puede llegar a demandar eso que ha oído en la calle de una prótesis que quita el dolor, pero también no todas las prótesis funcionan en todos los pacientes. Es decir, un paciente obeso, es decir, con una obesidad, está demostrado en los artículos de nuestra sociedad en la que poner una prótesis en un paciente obeso no significa que vaya a caminar más. Es decir, la cirugía no la arregla todo, sino que el paciente también tiene que poner de su parte y hacer que esas medidas preventivas de bajar de peso y de la nutrición son también las que le van a aportar. Jacobo, nos vamos a ir un minuto a publicidad, después nos cuentas esos otros tratamientos de los que has hablado. Vale, gracias. Pues nos vemos ahora. ¿Te apetece picar algo? Modernidad y tradición se conjuran en la cantina Vinos y Viandas. Nuestras tapas de vanguardia y el mejor marisco te están esperando de lunes a domingo en el rincón de Burgos con más encanto de nuestra ciudad. Además de nuestros menús a 4 pasos, de lunes a viernes. Déjate sorprender y visítanos en la cantina Vinos y Viandas, en calle Arco del Pilar número 10. Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Ahora, al agrupar tus seguros en el Pack Family Seguros o financiar tu alarma de Securitas Direct, podrás llevarte hasta 150 € por cada nueva contratación. CaixaBank.
En Más Sofá podrá encontrar el sofá que mejor se adapte a sus necesidades de comodidad, medida y estilo. 1000 metros cuadrados de exposición donde podrá probar toda nuestra selección de modelos y las últimas novedades del mercado. Su sofá es calidad de vida. Venga a Más Sofá y le asesoraremos para que acierte en su elección. Más Sofá, calle Vitoria 301, frente a Gala. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado la planta de GSK en Aranda de Duero con motivo de su 40 aniversario. En este tiempo ha pasado de los 68 trabajadores iniciales a los cerca de 600. Herrera ha destacado que la planta de Aranda representa en la actualidad un centro de referencia para la compañía y clave para tratamientos como el del VIH. Clausurado en Burgos el Congreso Nacional de Farmacéuticos, 3 días en los que se ha tomado el pulso a un sector que se prepara para aplicar en febrero de 2019 el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Esto impedirá la entrada de fármacos ilegales y falsificados. La cosecha de girasol va finalizando y Burgos se sitúa como la primera productora de la región, un cultivo de rotación que sufre los desequilibrios del mercado por culpa de la importación masiva de pipa procedente de Ucrania, algo que podría condicionar el precio de venta. Septiembre ha sido un mes trágico en cuanto a violencia de género, con 11 asesinatos machistas, lo que ha puesto la mirada sobre las unidades de valoración integral. Existen, pero no son exclusivas de los juzgados de violencia de género, de falta de medios para evaluar el peligro que corren las víctimas. La fiscal de Castilla y León espera que el gobierno finalice ya las medidas del Pacto de Estado contra la violencia. Ha fallecido el fundador de los Gigantillos y la escuela de títeres, el famoso Carrasquedo, a punto de cumplir 80 años. De sus manos salieron más de 250 marionetas como Gigantín o Cara Sucia, que hasta el año 2007 fueron parte de un museo. Con su muerte se pierde al titiritero más importante de la ciudad. Sonorama Rivera aspira a 9 categorías de los próximos premios Fest en su 5ª entrega, entre otros nominado al mejor festival de gran formato. Y es que en su última edición acogió a más de 100.000 personas y a 118 bandas, logrando un impacto mediático económico de 12 millones de euros. Y seguimos aquí en este espacio de cita previa. Estábamos hablando con Jacobo, traumatólogo del Hospital Recoleta, sobre una enfermedad que cada vez es más común, como es la artrosis. Jacobo, nos comentabas, bueno, pues que el paciente, ¿no?, para pasar por quirófano ya sería de los últimos casos, tiene que cumplir una serie de requisitos, pero si no, para una artrosis normal, ¿no?, habitual, los medicamentos, el tratamiento farmacológico es de por vida. Sí, al tratarse de una enfermedad crónica, los tratamientos son crónicos. Ahora mismo están en desarrollo muchos medicamentos y hay muchísima industria detrás de medicamentos que llegasen a aportar una parada, por así decirlo, de la degeneración, pero todavía no se ha encontrado ningún medicamento que nos ayude a detener la artrosis y que no vaya más. Entonces, casi todos los medicamentos, al ser crónicos, es decir, hay que utilizarlos casi a diario. Hay que tener en cuenta que la artrosis es una enfermedad que cursa por brotes, es decir, no es una enfermedad en la que el dolor, ni la rigidez, ni esa limitación funcional sea lineal, es decir, no es todos los días igual, es decir, hay días que estamos peor, momentos del año en los que estamos mejor, que es por ejemplo en verano, en invierno uno está peor porque los receptores que tenemos en las rodillas y en las articulaciones funcionan como un barómetro, entonces cuando hay presiones fuera, también la gente, por ejemplo, es típico el tema que dicen va a llover porque me duelen las rodillas, eso es típico, pero eso es real, eso es biomecánica. Entonces,
hay que identificar los pacientes. Nosotros en las consultas lo que hacemos es educar, es decir, yo siempre digo que la primera consulta que hacemos es educación sobre lo que te pasa, para que sepas exactamente cómo tratarte y saber lo que tienes. Entonces hay que educarlo en eso, que hay que tomar la medicación, es decir, la medicación que un especialista te da, es decir, no vale lo que una compañera te ha dicho, la vecina o tal, eso no vale, es decir, porque no todas las artrosis son iguales, hay muchos estadios diferentes, lo que vale para un paciente para otro no. Hay que individualizar. Entonces, la gente cuando va a la consulta tiene que salir de allí educada en que cuando tiene dolor hay que tratarse, porque aquí actualmente lo que hacemos en la medicina es intentar dar calidad de vida, y eso, gracias a Dios, pues ahora con los medios que tenemos en el siglo XXI lo podemos hacer. Entonces, lo de los tratamientos, pues sí, son crónicos, pero hay que saber cuándo hay que tomarlos y pautados por un especialista. Entonces van desde antiinflamatorios a componentes nutricionales como el condritin sulfato y la glucosamina, que se ha visto pues que actualmente sí que con la toma a largo plazo, si los pacientes lo toman, pues tienen menos dolor. Entonces sí, es un poco pesado ese tratamiento crónico, pero los pacientes que lo siguen sí que lo agradecen. Has hablado también de otro tratamiento como son las infiltraciones. ¿Esto funciona? Las infiltraciones funcionan. Hay que desterrar un mito de las infiltraciones son malas. No, es que la palabra infiltración significa muchas cosas. Es decir, infiltrar es simplemente poner algo en un sitio, dentro de la articulación. ¿Qué es lo que se pone? Es lo que puede ser mejor o peor y es lo que hay que estudiar. Y para eso hay que individualizar. Hay muchos pacientes que en la consulta te refieren, no, yo las infiltraciones no. Vienen ya con el no por delante, cuando a lo mejor sí es un paciente, es decir, que en ese estadio que tiene de la enfermedad le va a venir muy bien, pero hay que desterrar eso. Las infiltraciones varían. Ahora mismo el ácido hialurónico, que es el ácido hialurónico que está tan en moda en otras especialidades, sobre todo en la estética, pues depende de cómo es de espeso ese ácido hialurónico en la articulación, pues con una serie de infiltraciones, pues viene muy bien, porque al final lo que nos está pasando en la artrosis es que la fricción de la articulación pasa de tener una fricción muy suave a tener una fricción que hace que aumente un aumento de fricción que hace que aumente la inflamación. Ese ácido hialurónico lo que hace, por así decir, es lubrificar toda la articulación y hace que esos ciclos de la rodilla y de la cadera pues sean más finos. Entonces, funciona. ¿Y esas infiltraciones hay que volverlas a repetir? Claro, el ácido hialurónico tiene una vida, es decir, no es un aceite que se pone ahí y ya está, es decir, no, hay que cambiarlo, por así decir. Normalmente hay infiltraciones que hay que poner cada 6 meses, cada año, depende del paciente, pero a eso hay que hacer un seguimiento y valorar, no todo vale. ¿Tiene riesgos para el paciente? De ahí que la gente se frene, ¿no?, cuando oye la palabra infiltración. No, y riesgos tiene igual que es cualquier pinchazo, que de una analítica de sangre que te pueden hacer una flebitis, una inflamación de una vía, pues es igual que en la articulación. Yo creo todas las infiltraciones hechas dentro de las normas de asepsia y de limpieza y demás no tienen por qué tener una complicación mayor. En todo caso, bueno, son tratamientos, ¿no?, que hay variados para esta enfermedad, que sois, ¿no?, vosotros los profesionales los que decidís, ¿no?, en cada paciente qué tratamiento poner. Pues Jacobo, muchísimas gracias por haberte acercado. Encantado a vosotros por la invitación. Y vamos a ver un reportaje porque esta semana Burgos se sumó al Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Los afectados de la asociación de APACE salieron a la calle este pasado miércoles para dar a conocer esta enfermedad centrada este año en la sexualidad y bajo el lema "No mires a otro lado". Con la frase "no mires a otro lado", las personas con parálisis cerebral han querido este año visibilizar la sexualidad. Aunque tengamos parálisis cerebral, tenemos las mismas necesidades que otra persona y no por eso es menos importante la sexualidad en nosotros, sino que lo necesitamos igual que el resto. La gente con discapacidad también tiene sentimientos y necesidades que parece que nos crea así un poco de incomodidad cuando hablamos de ello. Igual la sociedad piensa pues que como tenemos cierta discapacidad motora, pues que igual no podemos realizar ciertas actividades de esta índole que en muchos casos se puede realizar, ya sea de una manera o de otra, depende de la afectación de cada usuario, pero vamos.
Yo creo que sin problema, adaptando a las necesidades de cada usuario, se podría hacer sin ningún problema. Y es que sus afectados lamentan que la sociedad tenga desconocimiento sobre su enfermedad y de ahí que traten de eliminar los prejuicios. Mucha gente se piensa que además de motórico es psíquico y no es así. En la mayoría de los casos solo es motórico y mucha gente solo por la apariencia ya piensa que es físico. Cada vez que vayamos teniendo más visión, yo creo que la gente también es más consciente porque se da más a conocer, luego por medio pues también del ocio y demás, pues yo creo que estamos trabajando en ese camino, que se dé más a conocer y mediante proyectos para los chavales, tanto tratamientos como ocio y demás. Asociaciones como APACE ayudan a estas personas a mejorar su calidad de vida a través de diferentes terapias y tratamientos. Para mejorar su calidad de vida y sobre todo para estimular y sacar el máximo rendimiento de ellos, lo que tenemos es estimulación temprana, fisio, logopedia, terapia ocupacional, hidroterapia, eso con la gente que va a tratamientos. Nuestros usuarios de residencia y centro de día, bueno, pues también tenemos otras actividades como de ocio y también de talleres de empleo, de autodeterminación, de bueno, pues que puedan ellos ser capaces de saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y expresarlo. Una asociación que actualmente acoge a 130 usuarios. El pasado miércoles algunos de ellos quisieron sumarse al Día Mundial de la Parálisis Cerebral a través de un flash mob que realizaron en la Facultad de Derecho. Y continuamos con más temas. Les voy a presentar a nuestras siguientes invitadas. Ellas pertenecen a la Asociación de Madres de la Leche porque la lactancia materna vuelve a ser motivo en su Semana Mundial de reivindicación, pero también de celebración. Para ello estamos con Carmen Enrique, que ella es enfermera y asesora de lactancia. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con María José Presencio, enfermera pediátrica. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues siempre está a debate, ¿no?, este tema de hasta cuándo dar la leche materna a tu hijo, ¿no? Es una frase que va a estar toda la vida en debate. Bueno, pues es un debate eso, muchas veces hablado y muchas veces polemizado. El pecho no tiene tiempo, o sea, el tiempo ideal es el que marcan la madre y el bebé, lo que cada uno necesita. La OMS, la Asociación Española de Pediatría, recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Los primeros 6 meses de vida del bebé solamente tomar leche y hasta los 2 años acompañada de otros alimentos, de la alimentación complementaria, pero hasta los 2 años es lo recomendado. A partir de ahí hasta que la mamá y el bebé quieran. 2 años nos puede parecer algo muy largo, ¿no?, que en nuestra cultura no es habitual, en nuestro medio, ver niños mayores que siguen siendo amamantados, pero es lo más saludable, lo más sano y lo que se recomienda. Niños mayores, ¿no?, como decimos, que siguen siendo amamantados, y de ahí que a veces haya mujeres que se hayan sentido rechazadas por, bueno, pues comentarios o por miradas, ¿no?, de seguir dando el pecho a su hijo en público. ¿Sigue siendo un tabú? Bueno, cada vez lo vemos más por la calle y se asume como más normal, ¿no?, cada vez es algo más cotidiano. Por eso, bueno, cuando hay momentos de rechazo sí que es verdad que se convierten en noticia, porque cada vez hay más gente también que defiende ese derecho de la madre a amamantar a su hijo donde quiera, ¿no? Yo creo que poco a poco va pasando a la historia pues el típico caso, ¿no?, de la mujer que está amamantando en un restaurante y le dicen que se vaya al baño a amamantar, que dices, bueno, ¿será ese el sitio de llevar a dar de comer a mi hijo, ¿no?, al baño? ¿No? No me parece a mí el lugar más apropiado para ir a comer. Bueno, esto ya
cada vez va siendo más una anécdota. De hecho, cuando surge algún caso así, enseguida salta todo el mundo porque cada vez está más asumido que es algo normal. De hecho, es algo totalmente natural. Claro, Así no que hay que puede ser, yo esconderlo. creo que a veces puede haber comentarios, a lo mejor por lo que decía también María José, por la edad del niño. Parece que asumimos como normal que un recién nacido o un bebé pequeñito tenga que alimentarse del pecho de su madre y que un niño que ya camina o que habla o que tiene dientes, que es una de las, parece de los fines del fin de la lactancia, cuando tienes dientes ya no hay que tomar pecho. Pues no es cierto y eso nos sigue resultando un poco chocante, pero cada vez es verdad que se está normalizando más y que también las madres lo reivindican, porque la lactancia sí que es algo importante para la madre y para el bebé y se quiere seguir continuando en ello. Si es un hábito saludable, ¿por qué lo vamos a cortar? Vamos a recordar qué beneficios tiene tanto para la madre como para el bebé. Bueno, tiene... A ver, a nosotros ya cada vez nos gusta menos hablar de beneficios de la lactancia materna, porque si entendemos que es lo normal no tiene beneficios, lo normal es lo normal, ¿no? Lo que tiene riesgos es hacer lo que es distinto, que sería el alimentar con una leche artificial. Y entonces, ¿qué riesgos tiene alimentar con leche artificial? Pues bueno, hay unos riesgos más inmediatos tras el parto, ¿no? En los que hay, en la mujer pues hay una peor recuperación tras el parto, a la larga hay una mayor dificultad para la pérdida de peso, ¿no? Ese peso que se acumula durante el embarazo, pues durante la lactancia se va perdiendo y si tú alimentas, si tú no lactas, pues al final ese peso te va a costar más perderlo. Y en los niños, bueno, pues también a corto plazo sí que hay mayores infecciones, sobre todo respiratorias, en los bebés no amamantados. Bueno, también hay más dificultad para hacer el vínculo entre madre y bebé en los bebés que no son amamantados. Y luego a largo plazo sí que se ha visto, bueno, pues mayor incidencia de enfermedades crónicas, de hipertensión, de diabetes en los bebés que no son amamantados y bueno, enfermedades, vamos, de muchos tipos, ya digo. A largo plazo. ¿No? Los problemas que puede tener la leche artificial. Al final esto es algo libre, ¿no? Que cada madre puede hacer absolutamente lo que quiera o lo que pueda con sus hijos. Sí, lo importante es tener la información para tomar la decisión adecuada en el momento, ¿no? Y poder decidir con la información suficiente. Algo que sigue siendo, aparte de esto, ¿no? Polémico, es la vuelta al trabajo. Muchas mujeres también dejan de dar el pecho por el hecho de que a esos 4 meses se vuelve a trabajar. No hay por qué dejar de darlo. No hay por qué dejar de darlo, pero es verdad que 4 meses o 16 semanas de baja son un periodo de tiempo en la vida del lactante muy corto. O sea, una lactancia tiene que durar más tiempo y la verdad es que dependiendo del tipo de trabajo, de la distancia que tengas a tu puesto de trabajo, se dificulta, se hace más complicado mantener la lactancia. Pero es posible, todo es querer. Hay que prepararse, hay que informarse de cómo hacerlo y luego pues dedicarle también un tiempo a hacer una extracción de leche, si en el caso de que no se pueda reducir la jornada o que el bebé no pueda acercarse al puesto de trabajo, que es una de las opciones, la más fácil, pues hay que hacer una extracción de leche, fabricarse un pequeño banco de leche en casa y que la persona que cuide al bebé le alimente con esa leche materna extraída. Y luego pues mantener el pecho todo el tiempo posible cuando la madre esté con el bebé. Hablabas, Carmen, claro, de que tienen que estar informadas, ¿no? Hoy en día se da información sobre esto. Nosotras damos mucha información sobre esto. Muchas mujeres vienen... Los centros de salud, las matronas dan información, ¿no? Sobre la vuelta al trabajo... Sobre la vuelta al trabajo igual no tanto. Porque es la decisión de la madre. Sí que es verdad que muchas madres acuden cuando vas a incorporarte al trabajo, cuando van a incorporarse, acuden a pedir información. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora porque me queda un mes para volver al trabajo? Y entonces sí que se dan las pautas. Se da información por escrito y verbal, un poco orientado a cada caso, porque no es lo mismo una persona que vaya a trabajar a turnos, una persona que haga guardias de 24 horas, una persona que tenga que desplazarse a una hora de su casa para trabajar. Bueno, pues dependiendo de la situación buscas más o menos la opción que mejor le venga a esa madre y a ese bebé.
pero sí que se informa y sí que hay necesidad por parte de las madres, necesidad de información, necesidad de saber. A la asociación vienen muchas pidiéndonos esa información, y de hecho una de los actos, una de las actividades que tenemos esta semana, que será el próximo lunes, es una charla sobre la vuelta al trabajo, ¿no? Las estrategias y los derechos que tiene la madre a la hora de compatibilizar esa lactancia con su trabajo. ¿Dónde va a ser esa charla, Carmen? En el Centro de Salud de Las Huelgas, alrededor de las 7 menos cuarto. 3, 6 y media, 7 menos cuarto comenzará. Bueno, pues por si algún... En el Centro de Salud, ¿no? He dicho, perdona. En el Centro Cívico de Las Huelgas. Exacto, el lunes a partir de las 7 menos cuarto, bueno, pues daréis, mejor dicho, una serie de estrategias, ¿no? Como bien hemos dicho, en resumen, de cómo poder volver a compaginar, ¿no? La lactancia con la vuelta al trabajo. Vamos a seguir, por cierto, hablando de estos actos que empezáis ya este domingo, donde, bueno, pues animáis a los burgaleses a que se acerquen al paseo de Atapuerca, porque ¿qué es lo que vais a hacer allí? Bueno, allí normalmente damos información sobre lactancia y repartimos globos blancos que simbolizan las gotas de leche. Entonces repartimos globos a los niños y a los adultos que se acerquen y quieran llevarse un globo, y damos información sobre lactancia. Luego tenemos hecho un juego de preguntas sobre los mitos de la lactancia, que solemos también llevar para que la gente participe y vea cuánto sabe de lactancia y qué tienen de realidad muchos mitos. ¿Os sorprendéis, por cierto, con las respuestas de la gente? Algunas veces sí. A veces te sorprenden mucho. A veces para bien, porque hay gente que responde preguntas, que difíciles y bien. Y bueno, y otras veces dices, pues, lógico, el mito estaba ahí y era por algo. Era cierto. Pues, vale. Sí, y bueno, va a actuar el grupo de hip hop de ELADE, pues nos va a hacer una pequeña actuación para que sea más divertido, y un pequeño taller, o sea que si alguien quiere acercarse allí a bailar, esto será a partir de la 1. Vendrán las de ELADE y bueno, repartiremos entre las mujeres que quieran amamantar allí, porque tendremos unas sillas preparadas para ello, para quien quiera amamantar, pues también haremos un sorteo de regalos. O sea que, una actividad divertida. Para que se acerquen, sobre todo, pues con los niños, ¿no? Aparte de estos actos, también el miércoles en el Salón de Actos del Hospital Universitario de Burgos es donde vais a concentrar, ¿no? Más charlas, más conferencias. Sí, esta charla se hace en colaboración con el UBU, con el Hospital Universitario. Y entonces en esa jornada vamos a tener 3 charlas este año. Vamos a hacer, el foco principal son los bancos de leche. Y entonces la primera charla va a estar a cargo de Beatriz Flores, que es una neonatóloga del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que cumple ahora, el banco de leche de ese hospital cumple ahora 10 años. Entonces nos va a hablar un poco de el recorrido de 10 años de un banco de leche. A continuación, la doctora Cristina de Frutos, que es la jefa de sección de neonatología del hospital, del UBU, nos va a comentar cuál es el estado actual del banco de leche en Castilla y León con respecto al Hospital de Burgos. Que el Hospital de Burgos ahora se ha convertido en el primer centro receptor de leche materna donada. O sea, el Hospital de Burgos ahora ya utiliza leche materna donada para dar a sus neonatos, a los que lo necesitan. Y una tercera charla va a estar a cargo de Alba Padró, que es también consultora en lactancia, es una de las fundadoras del grupo Alba Lactancia Materna de Cataluña, y es la autora, una de las autoras de la APP. Hay una APP que es Lactap. Y bueno, ya nos va a hablar de la madre donante, ¿no? De cómo se siente y el significado de la madre donante, porque al final no vamos a tener leche donada si no hay madres que realmente quieren dedicar ese tiempo y esa capacidad a que la haya. En cuanto con respecto a esto, por ejemplo, de la madre donante, ¿hay madres que se acercan a la asociación para decir yo quiero donar?
Sí que hay madres que, pues bueno, cuando tienen mucha leche o que les resulta muy fácil la extracción y se notan que eso, lo preguntan, lo demandan. Oye, a mí me gustaría donar esta leche porque tengo una situación buena, tengo una lactancia bien instaurada, mi bebé está creciendo bien y tengo como leche de sobra. Sí que nos preguntan, pero pues ahora mismo no podemos recogerla desde Burgos. Desde Burgos. Tendrían que acercarse a Valladolid a poder hacer la donación. Entonces esto a muchas madres les retrae de hacerlo. Claro, ya se frena, ¿no?, el hecho de acudir hasta allí. Bueno, pues oye, a ver si algún día, ¿no?, podemos tener en el hospital un banco de leche. Pues Carmen, María José, muchísimas gracias por haber venido. Animamos, ¿no?, a la gente, por si quiere ir a todas estas charlas, conferencias, aparte de la fiesta de lactancia que va a haber este próximo domingo por la mañana en el Paseo de Atapuerca. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y esta mañana ha terminado en el Fórum el Congreso Nacional de Farmacéuticos, que ha acogido durante estos días a más de 1.400 profesionales. El Fórum, como estamos viendo, pues ha sido el escenario de conferencias y ponencias con los máximos representantes de este colectivo, temas que han estado centrados en la farmacia más asistencial, innovadora y con el paciente. Un congreso, además, que ha supuesto récord de asistencia. Los farmacéuticos están apostando por resaltar su papel como profesionales que aconsejan a los pacientes sobre el seguimiento y el control de los tratamientos, además de promocionar campañas de prevención. La importancia del farmacéutico se ha hecho notar con el paso de los años. Su apuesta ahora es la colaboración directa con el paciente para aconsejarlo en el seguimiento de su tratamiento. El farmacéutico tiene un rol fundamental en la prevención y la promoción de las enfermedades. Ellos proporcionan al paciente asesoramiento profesional para garantizar el uso seguro de los medicamentos. Este es el modelo a seguir en toda Europa, además de proporcionar al paciente información sobre campañas de prevención en vacunación, tabaquismo o VIH. Hay diferencias en el tipo de servicios más avanzados que proporcionan unas y otras. Por ejemplo, tenemos conocimiento que solamente en 12 países proporcionan servicios de vacunación, proporcionan programas de deshabituación tabáquica. Por tanto, existe un gran margen de mejora para alcanzar un enfoque común de todas las farmacias a nivel europeo. Que sean los farmacéuticos los que vacunen a los propios pacientes es algo que en España todavía tardaremos en ver. Y vemos más noticias. Un proyecto busca formar a sanitarios burgaleses para mejorar la comunicación a los padres ante la llegada de un niño en situación de vulnerabilidad o en una muerte perinatal. Los profesionales consideran que son momentos muy difíciles para las familias y que hay personal sanitario que tiene gran carencia a la hora de transmitir estas noticias. La Fundación UNICAP y NENE se unen para poner en marcha el proyecto Hilando Vidas. El objetivo es sensibilizar a los profesionales de la salud a la hora de dar una noticia crítica, ya que son ellos los que tienen que comunicar a las familias la llegada de un niño con problemas médicos o ante una muerte perinatal. Como comenta la cofundadora de Fundación UNICAP, Mónica Estacio, que le ocurrió a ella con un niño con síndrome de Down, que directamente le dieron un sobre dándole el resultado genético del síndrome que tenía su hijo y ni siquiera se lo contaron. Entonces, algo tan difícil como transmitir una información, pero tan necesario, necesita de los profesionales médicos que lo hagan mejor. Los primeros momentos son difíciles y por ello es importante que los padres puedan tener un espacio para vincularse con su bebé. Hay una rotura inmediata del vínculo padres-hijo. Unos padres esperan un hijo sano y de repente el hijo o ya no nace sano o se vuelve enfermo nada más nacer. Entonces tienen que hacer a la vez una especie de vínculo y duelo
Entonces es algo muy difícil para ellos. Están esperando un niño sano y de repente tienen un niño muy grave, o tienen un niño con muchas preguntas para el futuro de que a lo mejor no va bien. A través de talleres con formación teórica y práctica se transmitirá a los sanitarios la manera de explicar estas situaciones. Primero es una mínima formación teórica. Si el profesional que atiende a ese niño en vulnerabilidad no la tiene, tener unos conocimientos básicos y derivarlo a alguien que sí tenga esa formación. Y luego entrenamiento, un entrenamiento práctico a través, hemos creado unos talleres con actores y con situaciones reales para dar a los profesionales herramientas para que en esa situación real sepan qué decir, cómo actuar, por dónde orientar. Y luego lo que se trata es de aplicarlo a los hospitales, que los hospitales incorporen ese protocolo, esa forma de actuar y acompañarles en ese camino. Un programa que comenzará en las próximas semanas en el Hospital Universitario de Burgos. Pues nosotros ahora sí nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao.